En esta ocasión vamos a tejer este pequeño maíz dulce o candy corn que tanto vemos en el mes de octubre por la fiesta de Halloween. Es pequeñito, es adorable y sobre todo es muy fácil de tejer. Así que no os perdáis el vídeo de cómo tejer este adorable maíz. Comenzamos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Si no sabéis cómo tejer el anillo mágico, en la cajita de información tenéis los links que os llevarán al vídeo tutorial. Recordad que en las redes sociales podéis encontrarme como Arte Friki, sobre todo en Instagram y Facebook, que son las que más uso. Podéis etiquetarme para mostrarme vuestras versiones, bien de este amigurumi o bien de cualquiera de los proyectos que aparecen en el canal. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Ahora lo que vamos a hacer es tejer un aumento en cada uno de los puntos anteriores, así que terminaremos la vuelta con 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 lo que vamos a hacer es tejer únicamente puntos bajos, luego terminaremos la vuelta con 12 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer un punto y un aumento. Un punto y un aumento, y vamos a continuar con esta secuencia hasta terminar con 18 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer únicamente puntos bajos, así que terminaremos la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia a lo largo de toda la vuelta y terminaremos con 24 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a seguir tejiendo puntos bajos alrededor de toda la vuelta, terminando así con 24 puntos bajos. Y ahora, al terminar la vuelta 7, lo que vamos a hacer es incorporar el color naranja, que será con el que sigamos trabajando. Os dejo el enlace del tutorial de cómo cambiar de color mientras estamos tejiendo amigurumis para que le deis un vistazo si no sabéis cómo hacerlo. De todas formas, como veis, es muy sencillito. Simplemente tenemos que incorporar el color antes de cerrar el punto bajo. Ahora, con el nuevo color, con el naranja, damos comienzo a la vuelta número 8 y en esta ocasión vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando así con 30 puntos bajos. Vamos a tejer las dos siguientes vueltas, es decir, la vuelta número 9 y la 10, únicamente con puntos bajos. No vamos a hacer
ningún aumento, simplemente vamos a tejer alrededor con puntos bajos, terminando o manteniendo, mejor dicho, los 30 puntos que teníamos ya. En la vuelta número 11 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Aquí voy por el segundo, tejo el tercero, el cuarto y ahora ya 2 puntos en un mismo punto para hacer el aumento. Y así voy a continuar durante toda la vuelta hasta que termine con 36 puntos bajos. Durante las 2 siguientes vueltas, es decir, esta y otra más, la 12 y la 13, la vuelta 12 y 13, vamos a tejer únicamente puntos bajos y terminamos con 36 puntos bajos. En la vuelta número 14 vamos a tejer 5 puntos y un aumento. Hago otro, que sería el segundo, 2, 3, 4, 5 y tejo el aumento. Y voy a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta y terminaré con 42 puntos bajos. Cuando lleguemos al último punto de la vuelta, cambiaremos al color amarillo, como voy a hacer yo ahora. Entonces, termino de hacer el aumento y antes de cerrar el punto bajo, introduzco el nuevo color de esta forma. Con el color amarillo comenzamos la vuelta número 15 y esta vez lo que vamos a hacer es tejer solo puntos bajos, únicamente puntos bajos durante toda la vuelta. En la vuelta número 16 vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora hago el aumento. 2 puntos en el mismo punto y voy a repetir esta secuencia a lo largo de toda la vuelta, terminando con 48 puntos bajos. En la vuelta número 17 vamos a tejer solo puntos bajos, terminando así con 48 puntos bajos. En la vuelta número 18 voy a tejer 6 puntos bajos y una disminución. Voy 2, 3, 4, 5, 6 y tejo la disminución, como veis, cogiendo únicamente la hebra que está más hacia afuera. En el canal tenéis un vídeo tutorial de cómo hacer estas disminuciones invisibles, que son las que más me gustan para los amigurumis. Entonces, en esta vuelta vamos a tejer todo el rato 6 puntos bajos y una disminución y terminaremos con 42 puntos bajos. En la vuelta número 19 vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. Tejo el segundo, 3,
4, 5 y la disminución, siempre cogiendo las hebras de fuera. Bien, repito esta secuencia hasta terminar con 36 puntos bajos. En esta nueva vuelta, en la 20, vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución. Es mi cuarto punto y ahora tocaría la disminución. Como veis, siempre por fuera. Y vuelvo a tejer. 1, 2, 3, 4 y disminución. Y continúo durante toda la vuelta hasta terminar con 30 puntos bajos. En la vuelta número 21 vamos a tejer únicamente puntos bajos a lo largo de toda la vuelta. Solo puntos bajos. Ahora ya podemos ir rellenando para darle cuerpo al amigurumi. En la vuelta 22 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución, pero en esta ocasión vamos a tejer todo por la hebra de dentro, como estáis viendo en el vídeo. ¿Veis? Cojo únicamente la hebra de dentro y tejo los puntos bajos. Y para hacer la disminución también cojo únicamente la hebra que está por dentro. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta y terminaremos con 24 puntos bajos. Ahora ya volvemos a tejer normal y en esta, que es la vuelta 23, vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución y terminaremos con 18 puntos bajos. Aquí termino de hacer la primera disminución y, como siempre, tejo 1, 2 y disminución. Y continúo así hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 24 voy a tejer un punto y una disminución. Y voy a repetir un punto y una disminución hasta terminar con 12 puntos bajos. Y ahora ya para terminar con la vuelta 25 voy a tejer únicamente disminuciones y terminaré con 6 puntos bajos. Una vez terminados todas las disminuciones, cortamos y vamos a cerrar el agujero con la ayuda de una aguja lanera.
Y lo que vamos a hacer es pasar la aguja con la lana por la hebra más externa de cada punto, de esta forma. Son 6 puntos, así que lo pasaremos 6 veces. Simplemente tenéis que ir pasando de esta forma. Y ahora al último punto lo mismo. Y una vez los tengamos todos, tiramos con un poquito de fuerza y el agujero se nos cierra. Y ahora lo único que tenemos que hacer es esconder el hilo. Así queda el amigurumi terminado. Recordad, dejad el cambio de color por la parte de atrás para que no se note y quede feo. Y bien lo podéis dejar sin carita y sin nada, o bien podéis hacer como lo he hecho yo, coserle unas cuentitas para darle ese toque adorable o kawaii. Y luego simplemente con un poquito de hilo rosa le da unas puntaditas para hacerle las mejillas y con hilo negro un par de puntadas también para las cejas. Este es el resultado. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.